ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Preparado? Preparado. Adelante. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Sí, ya sé que hemos faltado pues unos programas, porque la semana pasada hicimos un viaje especial, invitados por Radio María en Estados Unidos, un viaje inolvidable del cual quiero hacerme eco en el saludo de este programa, agradeciendo de todo corazón a la familia de Radio María en Estados Unidos por su invitación y por su acogida. Nos hemos sentido en familia. Hicimos pues un pequeño recorrido, iniciando en Miami, después en New York y después en Houston. También pasamos por Odessa, dentro de Texas, y bueno, pues fue, la verdad, una experiencia de familia. Una experiencia de familia y ver cómo Radio María, en ese mundo tan amplio, increíblemente grandísimo de los hispanos en Norteamérica, pues cómo Radio María se está presentando como un instrumento de evangelización. Nos conmovió ver la vitalidad de las comunidades parroquiales formadas mayoritariamente por los hispanos. En este momento, pues la llegada de tantísimos hispanos a Norteamérica es una oportunidad de renovación de la Iglesia Católica en Norteamérica, que también sufre, pues lo mismo que en Europa, la secularización. Y conmovía ver la vitalidad de las Eucaristías, de los encuentros de tantísimos hispanos. Que no sé si nos damos cuenta, no sé si somos conscientes de qué potencialidad tan grande tenemos en tener una lengua común, la lengua española, para poder evangelizar. Es maravilloso que pueda existir esta comunión de Radio María en lengua española. Es una potencialidad increíble. Allí existe pues un proyecto en el que se está unificando, porque hasta ahora, digamos, había como radios Marías autónomas en distintos lugares, en Houston, en Nueva York, en California. Bueno, pues ahora se ha hecho un proyecto de una Radio María unificada en Estados Unidos, Radio María Hispanis, así le llaman ellos. Hay una aplicación, la aplicación Radio María Play, y entonces Radio María Play Hispanis es la emisión en Estados Unidos. Por lo tanto, saludamos a esa gran comunidad. Hemos venido pues llenos de gozo. Además pude ir acompañado de mis hermanos y eso pues fue una auténtica gozada también, una auténtica gozada. Ha sido hermoso ver también la austeridad, ¿no?, con la que hemos vivido, pues nada de hoteles ni cosas, pues allí las propias familias nos han acogido y tal. Da gusto ver lo que es una familia que vive en austeridad, cómo se vive en Radio María, que todos nuestros esfuerzos pues los prodiga en evangelizar y evangelizar, que esa es nuestra única razón de ser. Existimos para evangelizar. Ya sé que esta frase la repito pues hasta el cansancio, ¿no? Pero es que no podemos olvidarnos de eso. Existimos para evangelizar. Por lo tanto, pues gloria a Dios por ese viaje. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de impartir en total 7 charlas, han sido 6 con Radio María y una séptima en la comunidad de, bueno, también con el movimiento familiar cristiano y también en la comunidad parroquial de Odessa. Y estas charlas, que fueron emitidas en directo por Radio María, se van publicando poco a poco en el canal de YouTube
En ti confío. La primera pues fue cómo educar, cómo transmitir la fe a nuestros hijos en la familia, y bueno, pues ya te ha sido publicada también en la segunda sobre la familia, sobre cómo cuidar la unidad familiar, la unidad en el amor, e iremos poco a poco publicando las próximas charlas que allí pudimos impartir. En resumen, gloria a Dios, encomendamos especialmente a ese proyecto que ahora unificado, ¿no?, en todo Estados Unidos coge su marcha, ¿no?, su marcha de vuelo ya en esa gran nación de Estados Unidos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Decir también que los programas anteriores pueden seguirse tanto desde el podcast de Radio María como desde las plataformas de iVoox y Spotify, y también desde el canal de YouTube en ticonfio.org. También decir que este programa puede seguirse en directo también por vídeo, por retransmisión por vídeo, desde el canal 24 horas que está en la página web en ticonfio.org. Bueno, vamos adelante. ¿Y qué tema voy a abordar el primero? Bueno, pues voy a abordar un tema. Yo mandé un mensaje a redes sociales, no, pues el 26 de agosto, sobre el tema provida en Estados Unidos, que ciertamente, ¿no?, está, como se dice, está calentito el tema provida en Estados Unidos, y voy a abordarlo. Porque ha habido pues una noticia que ha podido sorprender a algunos, aunque quienes están en Estados Unidos ya veían venir esto, ¿no? Ha habido un cambio de posicionamiento en Donald Trump y en el equipo republicano sobre el tema provida importante. Ayer Religión en Libertad publicaba un estudio, un informe firmado por Carmelo López Arias, que me parece un informe buenísimo, con mucha información, muy bien documentado, del cual me voy a servir pues para comentar en este programa. El título con el que en Religión en Libertad se publicaba esto es ¿por qué Trump se alejó de la causa provida? Aquí hay una explicación. Una explicación que luego dice 10 estados votan aborto en noviembre, hay autocrítica. Bueno, vamos a ello, ¿no? Lo primero, decir que es obvio, ¿no?, que Donald Trump pues había sido una gran esperanza, ¿no?, pues para el movimiento pro vida en Estados Unidos, hasta el punto de que el 24 de enero del 2020 se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que asistía en ejercicio que asistía presencialmente a la Marcha por la Vida de Washington. La Marcha por la Vida en Estados Unidos es la gran marcha de los pro vida, ¿no? Entonces él asistió presencialmente, pronunció un discurso muy claro en defensa del no nacido, diciendo que el no nacido es un don sagrado y precioso de Dios. Ya el año anterior, aunque no había asistido presencialmente, había hablado por conexión telemática. Y bueno, y como es sabido, pues hace 2 años hubo una sentencia, la sentencia Dobbs, que se llama, con la que se revertía la sentencia Roe versus Wade, esa sentencia hace 50 años, en la que el Supremo había declarado el aborto pues prácticamente un derecho, ¿no? Y entonces en toda la nación norteamericana. Entonces, gracias a 3 nombramientos de jueces que Donald Trump había hecho en el Tribunal Supremo, eran 3 magistrados defensores de una interpretación originalista de la Constitución, en la que no cabe forzarla, diciendo que el aborto sea un derecho. Bueno, gracias a esos 3 jueces nombrados por Trump se había revertido la sentencia Roe versus Wade. Bueno, total que ahora
ahora ya, digamos, la batalla pro vida, después de que se había revertido aquella sentencia que afectaba a Estados Unidos en su conjunto, ahora la legislación sobre el aborto comenzaba estado por estado. Comenzaba estado por estado, ¿no? La cosa pintaba bien hasta ahora. Incluso, pues, hay que decir que Donald Trump ha elegido como, sabéis que aquí también lo acaba de hacer también Kamala Harris, el candidato a presidente elige a quien va a ser su vicepresidente, ¿no? Y así como Kamala Harris ha elegido como su compañero de vicepresidente al gobernador de Minnesota, que es alguien tremendo, un abortista, vamos, absolutamente desaforado, ¿no? Bueno, pues Trump había elegido como compañero suyo a la carrera presidencial a una persona muy interesante, un tal Vance, que no solo es un militante pro vida, sino que es un converso reciente al catolicismo, con una conversión seria y muy meditada, etcétera. Entonces, bueno, digamos que la cosa pintaba bien, ¿no?, para los intereses pro vida. Pero héteme aquí que ha habido pues una inflexión, ha habido, digamos, pues un disgusto potente, un cierto fiasco, un evidente giro de Donald Trump, ¿no?, y de su equipo. Ya ese giro se había ido preparando anteriormente y esta última semana pues fue sorprendente que el día 23 de agosto Donald Trump envió un mensaje a redes sociales diciendo que su gobierno será excelente para las mujeres y sus derechos reproductivos, que todo el mundo sabe que es un eufemismo, pues diciendo, refiriéndose al aborto. O sea, como que Donald Trump pues pensaba ser generoso en favor del aborto. Por si hubiese algún tipo de duda sobre qué había querido decir en este mensaje enviado a redes sociales, al día siguiente su candidato a vicepresidente Vance, en una entrevista a la NBC, a una pregunta directa e inequívoca, respondió anunciando que Donald Trump estaría dispuesto a vetaría una posible prohibición federal del aborto que pudiese aprobar el Congreso. O sea, dijo él, si el Congreso aprobase una proposición contra el aborto, o sea, digamos, prohibiendo el aborto, Donald Trump vetaría esa prohibición, dijo el vicepresidente. Claro, pues es que imaginaros lo que era un auténtico jarro de agua fría. Es verdad que la posibilidad de que el Congreso votase, incluso aunque tuviese mayoría republicana, la posibilidad de que el Congreso votase una prohibición del aborto, pues, vamos a decir, una hipótesis absolutamente teórica, porque hay una parte importante del Partido Republicano que también es proabortista. Luego eso difícilmente eso iba a ocurrir. Entonces, claro, la pregunta es, ¿aquí qué ha pasado? O sea, ¿cómo se ha producido este giro? ¿Qué ha pasado? Entonces creo que este artículo, ¿no?, de Carmelo López Arias en Religión y Libertad hace un estudio muy interesante y habla principalmente de dos factores. El factor Kennedy. ¿Qué es esto del factor Kennedy? Bueno, vamos a ver. Es que no únicamente competían o compiten para las elecciones próximas de Estados Unidos Donald Trump y Kamala Harris, es que también hay algún candidato independiente que sigue ahí en liza, ¿no? Algunos, ¿no? Y uno de los que seguía en liza, pues era Robert Kennedy, hijo y sobrino de los asesinados Bob y John Kennedy. Entonces, Robert Kennedy resulta que el mismo día en que Donald Trump mandaba ese mensaje a redes sociales diciendo que pensaba ser generoso con el aborto, ¿no?, con las mujeres, ese mismo día
Robert Kennedy anunciaba el abandono de su carrera presidencial y decía que apoyaba a Donald Trump. Claro, algo que podría beneficiarle, porque claro, aunque pues digamos en las encuestas, aunque la intención de voto que podía tener Robert Kennedy era bajísima, pues en 3, un 4%, pero claro, 3 o 4% en tal y como están las cosas puede ser mucho. Entonces, la noticia ha sido de que el mismo día que Donald Trump hacía esa manifestación en redes sociales diciendo que estaba dispuesto a apoyar el aborto en cierta medida, ¿no? Pues Robert Kennedy estaba anunciando su retirada y que apoyaba a Donald Trump. Curiosamente, porque es que Robert Kennedy había sido del Partido Demócrata, pero está muy rebotado con el Partido Demócrata, pues por el tema porque le llama el Partido de la Guerra, le achaca la corrupción institucional y la corrupción en torno a las grandes farmacéuticas. Entonces, digamos que él decía que apoyaba a Donald Trump, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que Robert Kennedy también estaba a favor de la postura de libre elección en el aborto. No es un abortista radical, no es un abortista radical, está a favor de que se les den ayudas a las madres que tienen riesgo de abortar para que intenten no abortar, pero está a favor del aborto libre hasta la viabilidad del feto, o sea, es decir, que está a favor del aborto hasta los 6 meses, o sea, una barbaridad, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Kennedy da su apoyo a Trump, pero claro, Kennedy está a favor del aborto y Trump, entonces, aquí obviamente, además esas dos cosas acontecen el mismo día, pues obviamente aquí se ve una jugada, ¿no? Pero todavía hay una razón más de fondo que esta, una razón más de fondo, que es lo acontecido en Ohio y en algunos otros estados. Ohio es un estado, pues en este momento, con clara perspectiva republicana, contiene mayoría clara, ¿no? Además que hay una anécdota que es que se le llama un estado predictivo del triunfo nacional, que se dice que quien gana ahí, gana en toda la nación. Bueno, eso es una anécdota. Pero es un estado de esos que Donald Trump tiene en encuestas, tiene como seguro, y entonces que resulta que el año pasado, el año 2023, hubo una propuesta republicana, de esas que se llevó a referéndum, se hizo un referéndum en el Estado, ¿no? Una propuesta republicana para dificultar la reforma pro aborto. Era pues una proposición de reforma de la Constitución del Estado de Ohio en la que se dificultaba pues que se pudiese legislar pro aborto. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo un fiasco y que el resultado de ese referéndum fue derrotada la propuesta republicana, además con un amplio margen, por 13 puntos porcentuales. O sea que a pesar de ser un estado de mayoría de intención republicana, resulta que la votación salió el tiro por la culata y la gente dijo que estaba mayoritariamente a favor de que no se dificultase el aborto. Y no solo eso, sino que además después hubo otra segunda votación en noviembre. Esa primera fue en agosto y en noviembre hubo otra formación en la que ya pues los demócratas quisieron incluir el derecho al aborto hasta el nacimiento, hasta los 9 meses, y resulta que salió victoriosa esa votación por el mismo margen de 13 puntos. O tú fíjate. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un estado de mayoría republicana se pegaron un fiasco, que cuando hicieron un referéndum, resulta que allí había una mentalidad mayoritariamente proabortista. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues esto ha supuesto que entonces se ha hecho como un cálculo diciendo, cuidado, que aunque nosotros hayamos dicho que vamos a hacer una política provida, etcétera y tal, aquí constatamos que la opinión, la sensibilidad social
es mayoritariamente abortista. Luego, si queremos ganarle al Partido Demócrata, no podemos ser pro vida plenamente, porque entonces vamos a perder las elecciones. Claro, obviamente eso es lo que ha ocurrido. Y es que además esto de Ohio también ha pasado en algún otro estado. Y es que además, por si fuese poco, el día de las elecciones presidenciales, 5 de noviembre, al mismo tiempo que se vota para las presidenciales, va a haber otra urna en 10 estados para votar el tema del aborto. En 10 estados, en Arizona, en Colorado, en Dakota del Sur, en Florida, en Maryland, en Missouri, en Montana, Nebraska, Nevada y Nueva York, va a haber otra urna para votar medidas proabortistas. Casi todas enmiendas constitucionales a la Constitución del propio Estado que consagrarían el aborto como derecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que dice, claro, han hecho un cálculo, o sea, es que eso lo ve un ciego, como quien dice, ¿no? Han hecho un cálculo diciendo, vamos a ver, es obvio que la opinión pública no se ha madurado suficientemente a favor de la vida. En esas urnas es muy previsible que se vote a favor del aborto, porque claro, en la de Ohio, que era el estado más republicano, pasó eso. Imagínate en esos otros 10 estados, algunos de los cuales pues son así más pro demócratas. Es previsible que salga una mayoría proabortista. Entonces, señores, no nos vamos a aferrar a una postura provida que anunciamos anteriormente, porque eso nos va a restar votos. Entonces ahí Donald Trump ha hecho pues un cálculo, o sea, eligiendo, a ver, ¿por qué opto? Opto entre los pro vida, que podrían no votarme si ahora doy un paso atrás en la opción pro vida, o opto por esos electores independientes que son moderadamente proabortistas, que podrían no votarme si afianzo mi posición pro vida. Esa ha sido, digamos, ¿no?, básicamente el dilema, el dilema. Claro, ya yo desde el punto de vista ético-moral, pues por una parte la primera reflexión que hay que hacer es la siguiente, pero bueno, es que al final el derecho a la vida tiene que estar supeditado a un cálculo del rédito que me va a suponer a mí, si me va a generar un rédito, si no me va a generar un rédito. O sea, es posible que el derecho a la vida esté puesto a votos, o sea, que vayamos a votar a ver si se reconoce el derecho a la vida del ser humano. Puede estar en ese nivel, o sea, es que decir, es increíble, ¿no? Y también, claro, pues obviamente el que se haga un cálculo electoral, ¿no?, de si esto me resulta favorable o no me resulta favorable, o sea, qué tipo de propuesta tengo que hacer para tener mayoría. A ver, pues la verdad es que obviamente se nos encienden todas las luces de alarma morales, obviamente, ¿no? Es obvio que parece ser, ¿no?, que la mayoría de la población de Estados Unidos, aunque es verdad que la mentalidad provida ha avanzado mucho en los últimos años, pues quiere que el aborto esté regulado, o sea, que no sea aborto libre, pero tampoco quiere que el aborto se prohíba, que quiere que sea legal en el primer trimestre y después haya excepciones en los siguientes trimestres en casos de violación, incesto, riesgo para la vida, salud de la madre, etcétera, etcétera. Parece ser que ese es, digamos, el pensamiento mayoritario, ¿no?, de la población norteamericana. Entonces, claro, aquí viene un dilema, y el dilema es,
¿qué tenemos que consultar? ¿A la opinión pública o a nuestra conciencia? Claro, este es el dilema, señores. This is the question, que diría el otro, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que consultar? O sea, ¿yo a quién consulto? ¿A mi conciencia o a las encuestas? De todas maneras, esto no quita que tenga que haber una autocrítica, una autocrítica en el movimiento Provida. Lo dice también este artículo al que me estoy refiriendo, ¿no? Publicado en Religión en Libertad, una autocrítica por parte del movimiento Provida. Ha habido también algunas reflexiones, ¿no?, hechas por un tal Brown, un dirigente del movimiento Provida, diciendo, a ver, también tenemos que hacer una autocrítica diciendo que en los estados en los que ha habido votaciones, en los que ha habido votaciones, digamos, de estos 2 años, ¿no?, desde que pasó la famosa sentencia derogando la sentencia Roe, pues quizás, claro, el movimiento Provida luchó por que esa sentencia Roe fuese derogada, que era una sentencia a nivel de todo Estados Unidos. Pero claro, quizás el movimiento Provida no estuviese suficientemente preparado para la batalla que iba a venir después, que es la de Estado por Estado. Centró todos sus esfuerzos, ¿no?, en revertir Roe, pero no tenía la estrategia suficientemente preparada para ahora dar la batalla Estado por Estado. Y entonces, digamos que en los estados en los que ha habido algún referéndum, como ese que he puesto el caso de Ohio, pues digamos que el movimiento Provida no ha tenido la capacidad de poner personas pues defendiendo la causa de la vida con argumentos de una manera convincente, etcétera, etcétera. Claro que esto que se le puede decir del movimiento Provida también se puede decir del Partido Republicano, porque a ver, si tú vas a ir a las elecciones próximas diciendo que defiendes la causa Provida, leñé, pues si en un estado hay un referéndum sobre el tema del aborto, tú también tendrás que mojarte y no dejarle solo a los movimientos Provida la batalla. También tú, como partido, tendrás que mojarte. Lo que pasa es que, claro, que el Partido Republicano no está suficientemente unido y compactado en el tema Provida. Bueno, en definitiva, que ha sido pues doloroso lo que ha ocurrido. Ha habido pues una inflexión así por temas pragmáticos políticos importantes en Estados Unidos, y ahora pues hay un debate sobre qué deben de hacer los católicos, ¿no? Los católicos y los Provida, ¿no? O sea, qué es lo prudente, votar a Trump por un mal menor, porque obviamente el posicionamiento de Kamala Harris y de su partido es tremendo. Basta decir que en este mes de agosto, no estoy seguro si ha sido agosto o julio, creo que ha sido agosto, se ha celebrado la convención nacional, la convención nacional de todo el Partido Demócrata, pues para proclamar a Kamala Harris como su candidata. Y lo que ha sido increíble es que el Partido Demócrata pues en torno a esa gran convención con miles de personas, decenas de miles de personas, pues como un signo, el Partido Demócrata ha llevado allí, ¿no?, a un autobús medicalizado a las inmediaciones de la convención, un autobús medicalizado para ofrecer abortos gratuitamente a los que asistían a la convención demócrata. Lo que estáis oyendo, Entonces, mientras que se celebraba la convención del Partido Demócrata, ha habido 25 abortos en ese autobús medicalizado aparcado allí junto a la convención. Ala, toma, supéralo, como decía alguno. O sea, una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble que marca hasta qué punto pues la cultura de la muerte está rondando, ¿no? Está rondando, y de una manera pues muy especial, pues en esa opción de Kamala Harris y de su candidato también a vicepresidente, ¿no?
el que ha sido gobernador de Minnesota. Bueno, entonces claro, ante esta situación, pues el movimiento Pro Vida dice, a ver, ¿qué debemos de hacer? ¿Votar como un mal menor al Partido Republicano o abstenernos por el hecho de que ha llevado a cabo esta inflexión, ¿no? o esta traición a su anuncio primero? Bueno, hay un debate dentro del movimiento Pro Vida entre una posición y la otra. Yo no me voy a pronunciar porque también pienso que pueden existir razones morales en un sentido y en otro sentido. Pero claro, yo muchas veces he dicho públicamente que la opción por el mal menor en la vida pública es legítima, forma parte de la doctrina social de la Iglesia, está en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, la opción por el mal menor, pero que tiene que ser algo excepcional. Lo que no puede ser es que la opción por el mal menor pase a ser nuestra única opción, porque si al final lo excepcional se convierte en lo ordinario, pues es que entonces nunca apostaremos por el bien, sino que estaremos meramente, ¿no?, intentando frenar. Y además el tiempo demuestra que esta frase la he repetido mucho y la dije también en redes sociales, ¿no?, el día que aconteció esto. Un secularizado de derechas acaba pensando sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas, porque es que no nos atrevemos, ¿no? Es que si nos secularizamos, si perdemos la conciencia de que la ley de Dios es la que sostiene la ley natural y que la ley natural tiene que impregnar todas nuestras legislaciones, y si perdemos esa perspectiva, claro, es que al final acabamos, por mucho que nos peleemos entre nosotros, vamos todos en la misma dirección y no nos atrevemos a formular un discurso coherente, articulado, en el que argumentemos en favor de la vida. Tú no me digas a mí que no hay recursos para argumentar en favor de la vida, pues si es que la verdad está de tu lado. ¿Es que es más fácil argumentar la mentira que la verdad? ¿O qué? Ciertamente habrá más medios en favor de argumentar, más medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no?, para hacer eco o poner el altavoz a la argumentación falsa y mentirosa. Pero la verdad está de tu parte para argumentar la verdad. O sea, que es que estás llenos de razones para mostrar la belleza de la vida. Entonces, ¿qué nos pasa, señores, no? Que no tenemos esa valentía de conjugar un discurso convincente y atrayente. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y como veis, el demonio anda suelto, y claro, lo que pasa es que aquí hay una gran batalla por el poder, pues como pasa en España, una gran batalla por el poder. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay una gran batalla por el poder, lo que se puede llegar a despreciar o a vender o a trapichear es cualquier valor moral, si me viene bien o no me viene bien para obtener el poder. Vamos, lo estamos viendo en España, Yo negocio con la solidaridad entre las comunidades autónomas, negocio con lo que sea necesario, con la justicia, con lo que sea. El caso es mantenernos en el poder. Y claro, aquí en el fondo la clave está en que descubramos, ¿es el poder el fin o es un medio para servir al bien común? Bueno, como veis, un auténtico reto. Bueno, pero voy a hablar de una noticia muy bonita de esta semana. Vamos a ver, que también la habréis escuchado, supongo. Esta semana resulta que se nos ha dado noticia de que se ha abierto, después de 110 años, llevaba sin abrirse, en Alba de Tormes,
el sepulcro en el que está depositado el cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Y bueno, pues ha sido abierto para poder hacer alguna serie de comprobaciones, etcétera, ¿no? Pues que claro, ya son casi 5 siglos, casi 5 siglos de su, o 4 siglos y medio desde su fallecimiento, y su cuerpo permanece incorrupto, ¿no? La verdad es que es impresionante que de vez en cuando Dios haga algún signo de este estilo. Allí permanece su cuerpo incorrupto, y sabéis que su corazón, un brazo y una mano también fueron extraídos y están en reliquias aparte, también están incorruptos, también están incorruptos, y claro, pues la verdad es que se ha llevado, con los permisos de la Santa Sede, se ha llevado a cabo esa apertura. Primero se retiró la losa de mármol del sepulcro, después se abrió el sepulcro de plata. Además, es impresionante porque para poder abrir el sepulcro de plata hay que usar 10 llaves, 3 de las cuales se conservan en Alba de Tormes, las otras 3 las tiene el duque de Alba, las otras 3 las tiene el general de la Orden de los Carmelitas en Roma, y una 10ª llave la tiene el rey de España. Entonces se han tenido que juntar las 10 llaves para 3 de Alba de Tormes, 3 del duque de Alba, 3 del general de los Carmelitas en Roma y la del rey de España. Entonces las 10 llaves se han allí juntado en ese acto solemne para abrir pues ese sepulcro de plata en el que están los restos de Santa Teresa, y se ha comprobado pues que ahí está, incorrupto este cuerpo, y se ha hecho algún comentario que me ha parecido potente, ¿no? Se sabe que Santa Teresa de Jesús tuvo problemas para caminar, la andariega que iba por aquí por allá haciendo sus fundaciones, tenía dolores para caminar, andaba pues eso, renqueando, ¿no? Y ella pues así lo describía, ¿no? Y se reía un poco de sí misma, que no podía caminar. Ahora cuando uno ve esos restos, percibe espinas calcáreas, ¿no? Que al verlos, ¿no?, en su cuerpo, esas espinas calcáreas, que claro, que le tenían que hacer casi imposible caminar, O sea, al ver su cuerpo, que está así como momificado, incorrupto, ¿no? Pues uno y percibe esas espinas calcáreas y dice, fíjate, lo que a Santa Teresa le dificultaba y le mortificaba tanto para caminar, ¿no? Es impresionante. Bueno, entonces, digamos, su cuerpo ha sido, ¿para qué se ha hecho esto? Pues va a ser, en primer lugar, va a tener una etapa hasta el 31 de agosto, va a ser fotografiado y limpiado adecuadamente, limpiado todo el relicario. Y después, en una segunda etapa, en unos laboratorios de Italia durante algunos meses, se van a también estudiar y redactar conclusiones científicas, ¿no?, de cómo su cuerpo está incorrupto. Y por último, en una tercera etapa, se propondrán algunas intervenciones para que los restos se conserven mejor en el futuro. También habrá un tiempo en el que el cuerpo sea expuesto. Antes de que sea de nuevo cerrado, pues estará también expuesto para quienes quieran visitarlo. Bueno, pues esa es una noticia, ¿no? Una noticia buena, y yo creo que nos introduce en nuestro momento de oración y de canto, en el que vamos a escuchar, cantado por Maite López, el canto de Santa Teresa de Jesús, En la cruz está la vida, que es una de esas poesías maravillosas de Santa Teresa de Jesús. En la cruz está la vida y el consuelo.
consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado el Rey del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. A tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Esa es una expresión de Santa Teresa de Jesús. A tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Pues sí, estamos en tiempos recios. Señores, luego en estos tiempos hay que ser amigos fuertes. No basta con tener una cierta amistad. No, no, no. Amigos fuertes de Dios. Solo así vamos a ser capaces de subsistir en estos tiempos recios sin que nos arrastre la corriente. Pues nada, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente, y aunque sea de una manera breve, me quiero hacer eco de alguna noticia que también se ha hecho pública esta semana, que me parece muy interesante. La Iglesia africana hace oír su voz. Y es que a veces estamos nosotros aquí con nuestros teletipos y nuestras cosas y no hacemos caso, ¿no?, a la Iglesia católica en África, que tiene tantas cosas que decirnos, ¿no? Estamos nosotros inmersos en nuestra crisis de secularización. Si aprendiésemos de esos lugares en los que, pues en pobreza, en humildad,
se sigue al Señor y vamos, que posiblemente sea el único continente en el que la Iglesia Católica crece con fuerza y las vocaciones son más numerosas que nunca han sido. O sea, es decir, es que a veces hablamos de la Iglesia Católica, pretendemos, ¿no? Pretendemos fijar el futuro de la Iglesia Católica desde los lugares en los que vistamos en decrepitud, en vez de dejarles que los lugares emergentes sean ellos los que nos den una perspectiva. Yo muchas veces he comentado que las experiencias que he tenido, ¿no?, como obispo de viajar a África y visitar a los misioneros, pues es que he venido enamorado de la África cristiana. Bueno, pues digo que la Iglesia africana hace oír su voz, ¿no? Entonces esta semana, pues el arzobispo de Camerún, de la diócesis de Bamenda, Camerún, Monseñor Nekea Fuanja, pues él ha hecho algunas declaraciones sobre la posición de la Iglesia africana, que es muy conjunta, es muy compacta, ante el tema de la próxima sesión del Sínodo de la Sinodalidad, ¿no?, que va a celebrarse pues en octubre. Entonces, bueno, pues la Iglesia africana se ha reunido, ha hablado, ¿no? Y además, como los medios de comunicación han estado ahí, también en el instrumento Laboris, etcétera, se planteaban, ¿no? Salían así como quien no dice nada por aquí o por allá, distintas cuestiones que eran los típicos temas controvertidos sobre qué posicionamiento tiene que tener la Iglesia sobre temas, ¿no? Pues cómo debe de ser el acercamiento pues a todas las reivindicaciones LGTB, o que si la ordenación de diaconisas, o bueno, pues etcétera, temas de estos controvertidos, ¿no? Bueno, pues entonces dejamos que la Iglesia africana pues el día 23 de agosto también hizo público los resultados un poco de los diálogos sinodales que habían tenido, ¿no?, los delegados africanos. Y la verdad es que de una manera muy compactada, muy unida a África, pues han dicho una palabra que yo creo que es una palabra fresca, ¿no? Una palabra fresca. ¿Y qué es lo que dicen con contundencia? Que la Iglesia africana dice lo que dice y se opone a ese tipo de contemporaneizaciones, ¿no?, pues con la mentalidad de este mundo, no porque sean africanos. Entonces los africanos son unas culturas primitivas que no han evolucionado y cosas por el estilo. Que no es por motivos culturales, sino que es por motivos de fidelidad a la Sagrada Escritura y a la tradición de la Iglesia. Entonces, claro, pues me ha parecido, pues voy a leer algunas frases, ¿no?, en las que dijo pues este arzobispo de Camerún. Dice: por lo tanto, al presentar nuestros puntos en el sínodo, no queríamos que se nos viera como presentando puntos de África debido a la cultura de la que provenimos. Nuestra postura no tiene nada que ver con la cultura. Se trata de fidelidad a la verdad, fidelidad a lo que Cristo enseñó. Se trata de fidelidad a lo que los apóstoles transmitieron a las generaciones. África va como una sola voz para hablar por el pueblo africano desde dos perspectivas. Por lo tanto, no aceptamos la idea de que la gente nos diga que estamos argumentando desde la cultura africana y que venimos de una cultura que aún está en desarrollo y por eso no tenemos ciertas cosas, no entendemos ciertas cosas. Teólogos aquí presentes deben decirnos, escuchad esto, teólogos aquí presentes deben decirnos si el cerebro africano es inferior cuando se trata de reflexionar sobre la cultura y civilización africanas. La teología es la teología y un argumento es un argumento, independientemente de las superioridades o inferioridades culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues defendió con contundencia la posición de los delegados africanos en el sínodo sobre la sinodalidad en cuestiones como si el matrimonio homosexual,
etcétera, etcétera, ¿no? Diciendo, África no está defendiendo una idea cultural, África está defendiendo la enseñanza de la Iglesia que ha tenido durante 2000 años. ¿Eh? No es una iglesia africana, ¿eh? Es la Iglesia de Jesucristo, dice este arzobispo, haciéndose un poco portavoz o eco, ¿no?, de esos resultados de la reflexión sobre la sinodalidad. Dice: nosotros los obispos y miembros que asistimos al sínodo no estamos viendo nada en el contexto de crear una iglesia africana. La iglesia es la Iglesia de Jesucristo, y creo que debemos oponernos a los políticos que nos dicen que es hora de crear una iglesia africana. Nosotros no queremos una iglesia africana, queremos la Iglesia de Jesucristo. La verdad es que te conmueve escuchar esto. Uno escucha esto y dice, oh, bendita Iglesia, ¿eh? Bendita Iglesia que en tiempos de crisis, ¿no?, siempre tiene el Señor algún recurso. Es como si en tiempos de crisis el Señor te dice, tranquilo, que la Iglesia es mía, ya tengo yo pensado cómo vamos a hacer para tirar con esto adelante. Y entonces de repente, pues mira, ¿no?, surge la iglesia joven y te dice cosas como estas, ¿no? Entonces tenemos que escuchar, ¿eh? Yo esto insisto, la iglesia africana hace oír su voz, la iglesia en África, ¿eh?, que no, es ampliar la perspectiva de muchísimas cosas, ¿no? Como también, por cierto, deberíamos de escuchar más a la Iglesia, a la voz de la Iglesia en África, la Iglesia católica en África, en el tema de la migración. Porque fijaros, en el tema de la migración, que está ahora tan en boga, no voy a entrar en esto ahora, por supuesto, porque es un tema muy amplio, además ya he dedicado a un programa, etcétera. El tema de la migración tiene muchas aristas, muchas perspectivas que hay que conjugarlas todas, y conjugarlas todas, pues no es sencillo. No es sencillo, o sea, es un problema complejo que hay que tener todas las perspectivas encima de la mesa, ¿no? Pero ojo, quizás una perspectiva que no tenemos encima de la mesa es la de la propia Iglesia africana, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando las conferencias episcopales africanas, el SECAN, que se le llama, ¿no?, que es como el CELAN en Latinoamérica y es el SECAN, pues intentan convencer a los jóvenes de que se queden en África, ¿eh?, y que no emigren a Europa persiguiendo ilusiones. Es curioso eso, oye, esa perspectiva a nosotros no se nos ocurre, ¿no? Pues ellos les dirigen a los jóvenes palabras como estas, que las voy a leer. Sois el tesoro de África. La Iglesia cuenta con vosotros. Vuestro continente os necesita. No os dejéis engañar por la ilusión de abandonar vuestros países en búsqueda de empleos inexistentes en Europa y América. Utilizad vuestros talentos y otros recursos a vuestra disposición para renovar y transformar nuestro continente, promover la justicia, la paz y la reconciliación duradera en África. Oye, otra perspectiva, ¿no?, que también habrá que tenerla, también habrá que conjugarla con todo, ¿eh? Y por cierto, una perspectiva que yo muchas veces he insistido, ¿no? He insistido el hecho de que tenemos un deber de ayudar a los países en origen. ¿Dónde está el compromiso de Occidente de ese famoso 0,7% para el desarrollo de las economías, ¿no? O sea, ese compromiso del 0,7%, ¿dónde ha quedado? ¿Y dónde está? Porque tiene que formar parte de esta solución, ¿eh?, de una solución definitiva al tema migratorio, ¿eh?, que, como digo, tiene muchas aristas, pero también este punto es clave, ¿no? Entonces esta llamada de las conferencias episcopales africanas, ¿no?, a los jóvenes africanos a que permanezcan en África y a que luchen o sea, que no abandonen, ¿no? Porque además, claro, generalmente los que marchan son los que podrían tener más capacidad de poder aportar más en revertir, ¿no?, pues el desarrollo de los pueblos, ¿eh? Bueno, pues otra perspectiva, como digo. Bien, pues la Iglesia africana, la Iglesia en África,
hace oír su voz. En realidad no es correcto decir la Iglesia de África o la Iglesia africana, como tampoco es correcto decir la Iglesia española, no, o la Iglesia de España. La Iglesia en España, la Iglesia es una, la Iglesia es una y camina allí donde el Señor nos pide que le seamos fieles, ¿no? Bueno, pues he comenzado dando gracias en este programa por la experiencia vivida en esa invitación de la que he sido objeto en el viaje de la semana pasada a Estados Unidos, invitado por Radio María de Estados Unidos. Y concluyo también enviando pues mi bendición a todos los oyentes de este programa. La verdad es que me siento conmovido, ¿no?, de ver también como Sexto Continente, ese continente. Algunos me han preguntado en Estados Unidos de dónde viene el término Sexto Continente. Le digo, hombre, eso yo pensaba que todo el mundo lo sabía. El Sexto Continente se refiere al continente digital, es decir, más allá que los continentes geográficos hoy en día, pues digamos las telecomunicaciones nos permiten pues vivir en un continente que en el fondo los aúna a todos, y este programa de Sexto Continente es testigo de ello, de ver cómo aquí confluimos de todas las naciones en una a través de esa gran hermandad de la lengua de habla española. Por lo tanto, mi bendición para todas las radios Marías, especialmente la de Estados Unidos, y mi bendición para todos los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.